Directivas en Docker. Vamos a aprender a crear un archivo Dockerfile o containerfile según lo veamos. Para hacer esto primero tenemos que aprender qué es una directiva. Estas son esas palabras que se ponen en mayúsculas en el archivo Dockerfile. Empecemos. La directiva front. Empezamos con la primera y más importante. Como ya vimos en el capítulo de las capas, la directiva front se utiliza para localizar cuál es la imagen base que vamos a utilizar. Ya veremos en el capítulo de Docker Multistage cómo podemos usar varios front dentro de un archivo Dockerfile, pero por ahora lo dejamos para más adelante. Tenemos que saber que la imagen está basada en dos componentes, el nombre de la imagen y después de los dos puntos el tag de la imagen. Y si recordáis, si no se pone el tag, este será el latest. Así que, por ejemplo, como vemos en la imagen, podemos tener un Dockerfile con front, alpine, dos puntos, latest. Si ejecutamos docker, build, -t, alpine, espacio, punto, vamos a crear una imagen Docker en la que tenemos solamente una directiva. La directiva que nos dice que la imagen base es una imagen alpine. O sea que al final nos quedamos en la misma, en una imagen que tiene un alpine. La directiva copy. Cuando usamos la directiva copy, siempre tendremos dos parámetros, origen y destino. Origen del archivo que estará siempre en el directorio que pasamos al ejecutar docker build y destino que será en el sistema de archivos de la imagen que vamos a crear. Así que, por ejemplo, si ejecutamos la directiva copy hello espacio barra, lo que vamos a hacer es copiar el archivo hello que se tiene que encontrar en el lugar donde ejecutamos el comando docker build y lo copiaremos dentro del contenedor en el directorio barra. Hay una acción muy interesante con la directiva copy y es el flag --chown. Lo que nos va a hacer es permitir cambiar el usuario dueño del archivo o el grupo directamente en el mismo comando copy, y de esta forma lo que nos vamos a evitar es tener que hacer dos líneas, una con el copy y la típica línea que se ejecuta después, un run, haciendo el chown para cambiar el usuario o el grupo del archivo. Por ejemplo, si ejecutamos copy -chown igual 55 dos puntos mygroup files barra directorio, lo que vamos a hacer es copiar todos los archivos que empiezan con files en el directorio del contenedor y vamos a cambiar todos esos archivos al usuario 55 y al grupo mygroup. La directiva add. Hay una directiva muy parecida a la directiva copy, que es la directiva add. Pero ¿cuál es la diferencia? Con add podemos copiar archivos que están en una URL, además de archivos en el sistema de archivos del servidor Docker y archivos comprimidos. Por lo demás, la forma de trabajar es la misma. Vamos a ver algo muy interesante. Si queremos añadir un archivo que tenemos en Internet, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer add https el archivo de origen y luego el directorio de destino, o si no, podemos ejecutarlo con run curl https la URL de origen y luego -o y el destino donde queremos dejar el archivo. El problema es que para ejecutar run con curl tenemos que tener instalado curl en el sistema operativo y esto ocupa espacio y es una de las principales tareas que tenemos. Cuando queremos crear una imagen, la imagen tiene que ser lo más pequeña posible. La directiva cmd. La directiva cmd se utilizará para decir cuál es el comando con el que vamos a arrancar la imagen. Hay que diferenciar entre la directiva cmd y entry-point, que de una forma parecida indicarán qué comando se va a ejecutar cuando nuestro container arranque, y la directiva run, que se va a utilizar para crear la imagen con los comandos que queremos que se ejecute dentro de ella. Hay tres formas de ejecutar cmd, y ahora vamos a ver las dos primeras, y cuando veamos luego más adelante entry-point veremos la tercera. La primera es la más común, por ejemplo, cmd, el ejecutable, el primer parámetro y el segundo parámetro. De esta forma, el primer parámetro entre corchetes será el comando a ejecutar y el resto los parámetros de este comando. Así que, por ejemplo, imaginaros que queremos ejecutar ls-l. Entonces, lo que tenemos que ejecutar es cmd, entre comillas ls, entre comillas -l y entre comillas, por ejemplo, /dev. La segunda forma es la forma de shell. De esta forma, cuando ejecutemos un comando, se ejecutará con /bin, /sh, -c. Por ejemplo, si ejecutamos cmd ls-l /dev, lo que vamos a ejecutar en verdad es un /bin, /sh, ls-ldev. Otro punto a tener en cuenta es que si queremos ejecutar comandos complejos como por ejemplo un pipe, solamente podremos hacerlo con un shell, como por ejemplo en el caso si queremos hacer cmd echo, vamos a contar palabras, ponemos luego el pipe wc-w barra. En este caso, si guardamos de nuevo el archivo Dockerfile, si de nuevo construimos la imagen con docker build -t, podemos poner si queréis ahora de nuevo cmd espacio punto, y si la ejecutamos de nuevo con sudo docker run, en este caso de nuevo cmd, lo que nos va a aparecer es un 4,
Pero esto, si lo intentamos hacer en el modo de corchetes, veréis que es imposible. La directiva EntryPoint. Es muy parecida a CMD, pero por ejemplo, una de las cualidades de EntryPoint es que no puede sobreescribirse en el arranque, a no ser que se use el flag --EntryPoint. Pero la gran opción de EntryPoint es que se puede usar en combinación con CMD. Así, por ejemplo, podemos hacer algo como esto. Si tenemos en un archivo Dockerfile una línea que ponga EntryPoint echo hola, entre corchetes, y en la siguiente línea en CMD tenemos mundo, si esto lo guardamos, de nuevo hacemos el docker build, en este caso docker build -t EntryPoint espacio punto. Si ejecutamos la imagen con sudo docker run EntryPoint, lo que vamos a ver ahora es que nos va a salir hola mundo. Lo que ha hecho es combinar el parámetro que teníamos en EntryPoint y le ha añadido el parámetro que teníamos con CMD. En verdad lo que está haciendo es usar lo que tenemos en CMD como los parámetros para los comandos ejecutados en el EntryPoint. Y esto es súper interesante.